Saludos estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista y voy a tratar con ustedes acerca del marco teórico de la tesis. En primer lugar, debemos dejar precisado qué es el marco teórico. Según Hernández Sampieri, es un paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que ya se ha planteado el problema de investigación y tiene diferentes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es la revisión de la literatura. A continuación, detectamos cuál es la literatura pertinente de esa que estamos revisando. Obtenemos esa literatura para que podamos realizar su consulta y poder entonces detectar qué aspectos son útiles para nuestro trabajo, es decir, vamos a extraer y vamos a recopilar la información que sea de nuestro interés de acuerdo con los objetivos que tengamos previstos en nuestro trabajo. Y finalmente, ya con estos pasos realizados, concluimos realizando el marco teórico de nuestra tesis. Ahora, ¿qué funciones tiene este marco teórico? Pues en primer lugar nos ayuda a prevenir errores que ya se han cometido en otras investigaciones, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original, documenta la necesidad de realizar el estudio, es decir, contribuye a que podamos realizar la justificación de nuestro estudio, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad o nos ayuda a no establecerla por razones bien fundamentadas e inspira nuevas líneas y áreas de investigación y nos provee de un marco de referencia para presentar los resultados del estudio que estamos realizando. Para realizar el marco teórico podemos utilizar dos métodos. Uno se conoce como el método de mapeo, que es o consiste sencillamente en construir un mapa conceptual en el que vamos a mostrar la relación entre nuestras variables, el orden en que los vamos a trabajar y cómo las vamos a tratar. Y existe otro método que es el método del índice, en el que simplemente nosotros desglosamos por puntos las variables que vamos a manejar y de acuerdo a los objetivos que nos hemos trazado, vamos a definir en qué aspectos se va a basar nuestro marco teórico. Nosotros, en la tesis que yo dirijo, vamos a utilizar siempre el método del índice, que me parece a mí que es más práctico y nos ayuda mucho más en la construcción del trabajo. Ahora, ¿cómo podemos dejar construido un índice? En el marco teórico, el primer aspecto son los antecedentes de investigación. Dentro de un momento, pues estaremos detallando en qué consiste esto de los antecedentes y qué puntos hay que tratar ahí. Pero además de los antecedentes, el índice de nuestro marco teórico debe tener aspectos relacionados con el tema que estamos tratando y las variables de interés que vamos a manejar dentro del trabajo. Supongamos que nuestro trabajo es de diabetes mellitus, entonces, como ustedes ven, empezamos por un punto que es la diabetes, después la clasificamos en sus diferentes elementos, después hablamos del tratamiento, por ejemplo, si es que el trabajo está relacionado con tratamiento, lo desglosamos en dos tipos de tratamiento, en este caso nutricional y farmacológico, y después el farmacológico decimos que se puede hacer con insulina o se puede hacer con hipoglucemiantes orales, y así vamos detallando los aspectos que vamos a tratar en el marco. Este índice no va a quedar como tal dentro de la tesis, se va a ir utilizando como una guía y cada uno de sus aspectos van a ser el encabezamiento
de una parte del marco teórico que vamos a desarrollar. Observen ustedes que está creado según las normas APA 7, en las que estos serían títulos 2, aquí tengo un título 3, títulos 4, observen cómo están desplazados por la sangría. Observen además que volvemos a tener aquí un título 2, los títulos 3 con la cursiva clásica y finalmente tenemos acá los títulos 4. Vamos a ver cómo se le da tratamiento a esto. Comenzamos por escribir el título de nuestro capítulo. Esto sería un título 1. Capítulo 2, marco teórico, y en 3-4 líneas damos una breve introducción al capítulo. En este caso diremos, por ejemplo, en este capítulo se hará una revisión de la literatura publicada sobre el tratamiento actualizado de la diabetes mellitus en México y se destacarán los métodos empleados por diferentes autores para estudiar este tema, así como las principales conclusiones a que han arribado. Una vez que hemos dicho sobre qué va a tratar nuestro marco teórico, pasamos entonces a desarrollar el 2.1, que son los antecedentes de investigación. Ahora, en estos antecedentes de investigación es necesario que nosotros revisemos la literatura y busquemos no menos de 10 trabajos relacionados con nuestro tema y que van a ser de diferente origen, es decir, habrá investigaciones que sean del ámbito internacional, otras que sean nacionales y algunas que sean locales. Muchas veces las locales son más difíciles de encontrar porque en el estado, pues a veces no hay autores que trabajen sobre estos temas. Sin embargo, es imprescindible que hagamos la búsqueda y tratemos de poner en nuestro trabajo investigaciones de nivel local. Ahora, ¿qué aspectos tienen que estar contemplados en los antecedentes de investigación? Pues en primer lugar debemos poner el autor. Debe aparecer el año en que se realizó la investigación, el título de la investigación, el lugar donde se publicó, qué objetivos se perseguían con la realización del trabajo, cuál fue la metodología empleada y cuáles fueron las principales conclusiones del trabajo que estamos tratando. A continuación, les muestro un ejemplo de cómo considero que debe quedar esto. Ponemos nuestro título 2, antecedentes, y comenzamos a tratar el trabajo. Por ejemplo, en este decimos la prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad ha aumentado de forma constante en las últimas décadas hasta situarse como un problema de salud pública de primer orden. Después nos dirigimos al autor y decimos Ramón et al. Realizaron un trabajo titulado Prevalencia de sobrepeso y obesidad y su asociación con diabetes, hipertensión, dislipemia y síndrome metabólico en Aragón, España, con el objetivo de estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en una muestra de 23.729 trabajadores y cuantificar su asociación con la prevalencia de diabetes, dislipemia, hipertensión arterial y síndrome metabólico. Este estudio tuvo alcance descriptivo y corte transversal. Utilizaron los datos de las revisiones médicas rutinarias, exploración física, analítica sanguínea y cuestionario estructurado practicadas por la Sociedad de Prevención. Encontraron que la prevalencia de sobrepeso fue del 36.8% y la de obesidad del 18.4%. Se observó una asociación significativa entre el peso y la obesidad y la prevalencia de diabetes, dislipemia, hipertensión y síndrome metabólico. Con los datos obtenidos, el autor concluyó que, y
ponemos entonces, siguiendo el estilo APA, porque lo que ellos concluyeron tiene más de 40 palabras, ponemos entonces, separado por la sangría, los estados de sobrepeso y obesidad son comunes en la población trabajadora y se relaciona con un importante aumento de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Es necesario promover estrategias de prevención y manejo del peso corporal en la población trabajadora, y cerramos colocando entre paréntesis el año y las páginas donde se encuentra el trabajo. Observen ustedes que he marcado con colores los diferentes aspectos que deben tratarse dentro de cada uno de los trabajos que citemos en los antecedentes de investigación. Es importante resaltar que estos trabajos deben ser de actualidad, es decir, deben tener en su mayoría menos de 5 años de realizados. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, he puesto el autor, en este caso autores, porque son varios, el año está recogido acá. Aquí tengo el título del trabajo en azul, el lugar donde se realizó el trabajo, Aragón, España, el objetivo que siguió este trabajo, o sea, cómo se decidió hacer el trabajo que se persiguió, la muestra y el resto de las características que se refieren a cómo está estructurado el trabajo, es decir, la metodología que se siguió para hacerlo, los resultados que son los que están enmarcados en estos rectángulos rojos. Después de eso llegamos a las conclusiones y tenemos aquí ya las conclusiones del trabajo. Ahora, una vez que hemos terminado con las conclusiones, pasamos al siguiente punto que teníamos allá en nuestro índice, que se titulaba diabetes mellitus. Observen ustedes que lo ponemos como un título 2 y desarrollamos, en este caso, el concepto de diabetes mellitus, le damos el crédito a quien lo creó. Pasamos a hablar de la clasificación de la diabetes. Decimos que esta clasificación fue descrita en la OMS en el 2016. Decimos que hay 3 grupos de clasificatorios. Y pasamos a los títulos 4. En este caso, observen ustedes cómo el título 4 está en negrita, termina en un punto, está a nivel de sangría, y que el texto continúa a partir del punto, desplazando, y lo dejo con puntos suspensivos porque lógicamente el tratamiento que se le debe dar a esto es mucho más prolongado que el que yo utilicé para que sirva de ejemplo. Entonces aquí describo lo relacionado con la diabetes tipo 1, después lo relacionado con la tipo 2 y después con la tipo 3. De esa manera, dejo estructurado mi marco teórico hasta cumplir con todos los puntos que estaban en el índice. Ese índice lo borro y queda dentro del trabajo porque, como ustedes ven, van siendo colocados aquí como subtítulos dentro del desarrollo del marco teórico. Entonces, espero que esto les haya sido de utilidad. Les deseo éxitos en sus estudios y nos vemos en el próximo video.